Vamos a hablar hoy de mi ponencia trata del lanzamiento de dados numerológicos. Os voy a hacer una pequeña intro, ¿no? Para que entendáis de dónde viene la numerología y de dónde vienen los dados. Sí que es verdad que es un sistema novedoso que he estado aplicando con toda la formación y la experiencia que tengo yo con la numerología. Entonces, para entender un poco esto, ¿no? ¿Qué es la numerología? La numerología es el arte de escuchar la voz de los números. Y la voz de los números no solo se ven como cifras, sino lo vamos a mirar desde el símbolo vivo que nos hablan desde el alma del destino y de los ciclos de la vida, que es de lo que trata sobre todo la numerología. Cada número encierra una energía, ¿vale? Y esa energía nos va a conectar con el lenguaje secreto del invisible. Sí que es verdad que desde la antigüedad el ser humano siempre ha buscado la voz del destino y lo que hoy conocemos como dados, antiguamente fue una herramienta oracular de civilizaciones milenarias. Pensar que ya en Grecia y en Roma se usaban pequeños huesos tallados llamados, o los llamaban astragalos, ¿vale? Que es la astragalomancia tal y como la conocemos hoy en día, que es un arte adivinatorio por lanzamiento de los astrágalos, donde el número te va a revelar. No es un juego, es un mensaje. También en la civilización china y en la antigua Mesopotamia se lanzaban dados. ¿Cómo? Para leer el porvenir. Sí que es un arte ancestral vinculado a lo sagrado, a lo misterioso, y bueno, yo lo he como evolucionado hecho como una simbiosis de todo esto y la numerología. O sea, sí que es verdad que necesitamos conocer la numerología por lo menos un poco. ¿Para qué? Para que los dados vuelvan a ser de una manera diferente, sin tener que hacer a lo mejor una formación tan larga de numerología, pero que podamos encontrar respuestas y que sean los dados el puente entre lo visible y lo invisible. Pensar que cada número nos va a hablar de cosas que están a favor, pero también nos van a hablar de aprendizajes y de desafíos del alma. Yo en esta ponencia lo que te invito es a redescubrir, ¿no? el maravilloso mundo de los dados, no como azar, que es como habitualmente lo usan las personas, como un método de azar. Eh, yo lo voy a, o mi ponencia lo que defiendo es trabajarlo como un oráculo, ¿vale? Como una herramienta que va a unir la sabiduría antigua y el propósito espiritual. Como con el arte sutil de los números. Sí que es claro que hay que entender conceptos claves. Ya hemos dicho que es sabiduría antigua y la numerología vamos a asignarle un significado simbólico a cada número y un significado espiritual a los números. La adivinación o la cleromancia son las técnicas para obtener el conocimiento, predicciones mediante el azar, ¿vale? Objetos, fenómenos, símbolos, que sería más bien la cleromancia. Fenómenos naturales o símbolos y ahí desciframos. Y la diferencia también, hago estos dos pequeños aportes entre la adivinación cleromancia y la astragalomancia o cubomancia, que son formas concretas de adivinación usando dados o huesos, o lo equivalente, ¿vale? De lo que hemos lanzado, interpretando siempre el número resultante. Yo siempre, esto lo veo como que el universo elige un número para ti en el momento que lo necesitas para tener el mensaje adecuado para ti, ¿vale? Sí que es verdad, el origen tradicional, volvemos. Se han encontrado dados muy antiguos, incluso en madera, hueso, piedra, desde Mesopotamia, desde Egipto, en Grecia, el antiguo imperio romano, el antiguo imperio griego. Pero también, aparte de que se han descubierto como para jugar, ¿vale? También ha sido, y hay bastantes descubrimientos, podéis investigar, ¿no? Yo siempre os animo a que investiguéis, porque se han descubierto con fines rituales y adivinatorios. Sí que el astragaloi viene más de la antigua Grecia, ¿vale? Usaban los astragalos, los huesos, o usaban quijadas de animales en particular.
y los huesos del talón. Estos huesos se tallaban con marcas, ¿vale? Para que entendáis un poco de dónde viene todo esto. Y en Grecia no solo es ocio, sino también se trabajaba con rituales para echar suertes. Bueno, todo esto tenéis bastante en Wikipedia, ¿vale? Y si luego podéis iros, porque yo siempre os invito a que vosotros descubráis también, ¿no? También hay textos asociados a la ruta de la seda que se documentan lanzamiento de dados en hueso o en piedra. Sí que es verdad que hay mucho más del 1 al 4. Lo lanzaban varias veces para tener resultados numéricos diferentes, ¿vale? O también hacían los trigrams, el grupo de 3 números, que son los dados de 4, que tenemos ahí los 3 números. Hay antiguas tablillas para hacer predicciones. Esto es compartido en influencias culturales, hinduismo, el budismo, el taoísmo y otras religiones locales, ¿vale? Sí que es verdad que hay un libro, el Dele de Sorti, ¿vale? Por el 1400 y pico, ¿vale? Con dados de 6 caras para responder preguntas del futuro. Entonces se eligen preguntas y luego se tiran los dados y se comparan con las tablas, ¿vale? Esto podéis también buscar información. Todo esto también sí que es verdad que también se complementa con símbolos astrológicos o con personajes mitológicos. Pero bueno, esto es para que vosotros lo investiguéis. ¿Bien? Evidentemente hay registros históricos en la antigüedad. Aparte de los registros históricos, en la antigüedad no se llamaba numerología, ¿vale? La numerología es asignar un significado y un símbolo espiritual al número, como yo lo veo, que surge al azar por el lanzamiento de los dados. En la práctica moderna, los dados se reinterpretan dentro del marco numerológico, o mi visión es interpretarlos dentro del marco numerológico. ¿Qué numerología? La pitagórica. Nos podríamos ir a la cabalista, a la china o a la coreana. O a la caldea. Yo os lo interpretaré todo, o mi ponencia sobre dados numerológicos, pero en base pitagórica. Pero que tú lo puedes usar, si conoces otra numerología, puedes usarla. Pensar que estamos arrojando suertes, ¿vale? También podríamos arrojar habas, ¿vale? También se hacía antiguamente. Usar habas en el lanzamiento de... Yo es toda la información que he estado buscando, ¿no? Para documentarme en esta ponencia y para invitaros a vosotros a que busquéis siempre vuestra información y lo que os resuene. Sí que es verdad que aquí tenemos, bueno, os he puesto un poquito, ¿vale? Y quiero que lo veáis, tomar apuntes, ¿vale? Pensar que la numerología es un sistema simbólico que estudia el significado profundo de los números en la influencia de la vida humana. No son cantidades, si no estáis acercados a la numerología, un estudio de numerología es otra historia, no tiene que ver con esto, pero sí que cojo los significados de los números. ¿Cómo podemos hacer esto? Podríamos aplicarlo para echar, evidentemente, para preguntas, podríamos enfocarlo para los ciclos de la vida, ¿vale? Pero sí que es verdad que las tradiciones numéricas, está Egipto, Babilonia, China, India, la nuestra o la occidental se relaciona más con la pitagórica, que es más o menos sobre el siglo VI antes de Cristo, ¿vale? Quien Pitágoras enseñaba y sostenía que el universo podía explicarse a través de los números y de la música de las esferas. Con el sistema básico se trabaja del 1 al 9, lo que pasa que evidentemente yo pongo el 0 porque el 0 tiene un significado, es el todo y la nada. Puede ser todo lo que nos abarca, todo el potencial, o puede ser el nulo potencial, o puede ser un karma. Nos puede estar hablando de una herida kármica. Os dejo esto también para que lo vayáis copiando en pantalla y vayáis como cogiendo la info, ¿vale? Para que lo tengáis claro, ¿no? Sí que es verdad que el número 1 se inicia a la voluntad individual, al brillo, a la personalidad. Está asociado también con el planeta, con el Sol. El número 2 siempre nos va a hablar más de la cooperación, la dualidad, la sensibilidad. El 3 es la creatividad, la expresión, el niño, la comunicación. El número 4, evidentemente, siempre tiene que ver con un orden, una estructura, la estabilidad,
todos los patrones también que tenemos arraigados, ¿no? El núcleo, también es el refugio cultural o incluso las ganas que tenemos de seguir las normas que nos han impuesto, que nosotros tenemos. El 5, entramos como en el núcleo, el 5 es un número muy potente, muy mágico, no tiene nada que ver con por ejemplo, los que sabéis tarot, ya sabemos que los 5 en arcanos menores no tiene que ver con esto, pero en numerología el 5 siempre nos va a hablar de movimiento, de cambio, de libertad, de fluidez, va a favorecer todo lo que tenga que ver con la energía del cambio y de la libertad. El número 6 tiene que ver con la armonía, con el cuidado, la responsabilidad, pero también tiene que ver con el clan familiar y el clan o el clan que tú te haces, la familia que tú puedes crearte como este es mi clan. El número 7 es el número que tiene que ver, es la introspección, la espiritualidad, el saber, el ratón de biblioteca, el aislamiento, todo lo que tiene que ver con las mancias ancestrales, la espiritualidad, lo rige el número 7. El número 8, vamos a hablar siempre del poder, de los logros, de la materia, de mirar a largo plazo, ¿vale? Es el número de la estrategia. También es el número que se asocia con el karma, con lo cual el karma, pero no con el karma negativo, sino también con el karma positivo, el dharma. Y el 9 siempre nos va a hablar de un cierre, ¿vale? Es un número obligado de servicio, de trascendencia. Entonces, más o menos, yo creo que habéis ido copiando esto, lo tenéis claro, lo habéis visto en la pantalla. ¿Para qué se usa la numerología? ¿Y qué interpretamos con la numerología? El carácter, los talentos de una persona a través de la fecha de nacimiento y de su nombre y de sus apellidos. Evidentemente, esto con el lanzamiento de dados me dirás, pues no, es que yo aquí no te voy a preguntar, con un lanzamiento de dados no te voy a preguntar tu fecha de nacimiento o no necesito saber tu fecha de nacimiento y tu nombre y apellidos porque voy a intentar mirar o clarificar mensajes para ti a través de los números, ¿vale? Y también, sobre todo, para comprender qué ciclo vital puedes estar viviendo o las etapas de transformación. ¿Por qué yo creo que va muy bien? Porque nos puede ir muy bien para acompañar los procesos también de autoconocimiento personal. Yo aquí quería invitaros, ¿no?, a hacer una lectura de 3 dados. En este momento, una lectura, sí que es verdad que yo uso los dados de rol o los dados de diferentes caras, no uso solo los dados de, no se me ve, los dados de 6 caras, que es el que más se conoce, este sería un dado de 10. ¿Por qué quiero un dado de 10? Porque quiero un 0, y entonces el número 10, que no sale como 10, sale como 0, ya me simboliza el 0 al 9. La lectura de 3 dados de la que os voy a hablar, por ejemplo, podemos codificarla. Por ejemplo, el primer dado puede ser tu energía personal, tu mundo interno, ¿vale? Cómo están tus emociones o qué necesito saber ahora mismo que no estoy sabiendo ver. Siempre y cuando estemos trabajando con dados de 10 para poder trabajar del 0 al 9. Yo esto lo enfocaría con el dado de 6, que es el que habitualmente tendréis en casa, que es este otro dado, ¿vale? Lo veis perfectamente, ¿no? Os voy a sacar diferentes dados. El dado número 2 podríamos usarlo para, si el 1 es el interno, pues el 2 es el externo. Vamos a ver qué nos está rodeando, ¿vale? ¿Qué está actuando en nuestro entorno? ¿Qué mensaje necesitamos saber del entorno? Y el dado número 3 sería la integración o el camino a seguir o el mensaje final si combinamos los 2 dados anteriores, pero como un recurso extra, ¿no? ¿Cómo armonizo lo de dentro hacia afuera si no me queda claro después de esto? Entonces, ¿yo qué he hecho? Pues yo os he hecho unas tiradas, ¿vale? Diferentes, os saco las fotos y vamos a hablar un poco de la interpretación, cómo se podría interpretar esto. En este caso tenemos 3 dados. El dado 1, he hecho así la foto, lo he puesto aquí, es una presentación muy bonita, pero bueno, os lo guío yo un poquito. El dado 1 nos va a hablar de la energía del 7, con lo cual nos está hablando, ya encima es una energía interna y el 7 nos va a hablar de la introspección. En este momento a la persona le puede pensar que estas son lecturas que yo he hecho a otras personas y las he fotografiado, ¿vale? En este caso nos estaría hablando que la persona está en un momento de reflexión profunda
y puede estar cuestionando creencias, ¿vale? O puede estar cuestionando creencias internas o todo lo contrario, puede estar empezando a escuchar la voz, esa voz interna que todos creo que tenemos o escuchamos. El dado número 2 nos habla de con el dado de 10 nos sale un 4 y es una energía, y esto nos vamos al externo, que es el ejemplo que os he puesto antes. Entonces, aquí la combinación sería, ¿no? El 4 nos pide, o tú externamente, está hablando de la búsqueda de estabilidad. ¿En qué? En estructuras externas. A tu alrededor puede ser, si yo tuviera que hacer una lectura, puede haber situaciones que nos están pidiendo orden o planificación. ¿El qué? Trabajo, finanzas, relaciones, pueden ser diferentes aspectos de la vida. Y para clarificar un poco, saco el tercer dado y me sale un número 3, que tiene que integrar esta persona, cuál es el camino. Y aquí nos habla de la creatividad y la expresión. Entonces, si tuviera que hacerle una síntesis entre el 7, el 4 y el 3, yo hablaría que el aprendizaje de esta persona o de esta lectura consiste en expresar sus ideas y sus emociones y encontrar las formas de comunicar todo esto de tu mundo interior al mundo exterior. Venga, aquí os he puesto otra tirada. El número lo he puesto así porque yo los he tirado de otra manera, ¿vale? Entonces he dicho, el primer dado va a ser el número 1, el segundo va a ser o sea, yo lo tengo, ¿vale? Aquí vemos el dado interno, nos sale el número 6. En el externo nos sale el número 1. Y en el dado externo que tenemos que integrar también nos sale un 9. Entonces, aquí sí que os lo pongo aquí, hay como yo le podría dar un mensaje, ¿no? Como dentro de ti hay un anhelo de amor, de equilibrio, pero es como que te están empujando en tu vida a que tienes que tomar el mando desde fuera. Es por ese uno es toma el mando de tu vida, toma las riendas de tu vida. Y todo esto, cuando lo integres, puedes trabajar en el servicio hacia los demás, en la entrega hacia los demás, ¿vale? Aquí tenemos el dado interno, me salió un 0, el dado externo me salió un 4 y no sé si veis no sé si estáis viendo el puntero, creo que no. Y la integración o la síntesis de esta lectura sería un 8, ¿vale? Dentro de ti, ese 0 lo voy a clarificar como un vacío fértil, ¿vale? Es un estado de potencial puro porque el 0 es el todo y la nada, con lo cual para mí, a nivel interno, que nos haga un 0 es que estás justo en un inicio con todo por manifestar. Entonces, luego en el externo me vuelve a pedir estructura, disciplina, orden, practicidad, con lo cual el 8, la síntesis, se da cuando tú transformes la potencia en el poder material y la autoridad consciente. Sí que es verdad que el 0 en tu interior te recuerda o te viene a recordar que eres un canal abierto a lo divino, pero que el mundo te pide que concretes y que organices. Y como mensaje, yo con esta lectura te diría que la integración surge al convertir este potencial invisible en logros reales. ¿Con qué? Con una energía de abundancia y de equilibrio, que es lo que nos va a hablar el 8. Queremos complicarlo un poquito más. Pues vamos a hacer una lectura de 4 dados. El primer dado sería de dónde vienes o cuál es tu energía de base o qué aprendizajes traigo conmigo. Es un poquito más espiritual esta, ¿eh? La 2 es qué me está bloqueando. Podríamos aplicarla, son como todos los que trabajéis el tarot os va a resonar porque es como he inventado y organizado este método, ¿vale? La 2 es lo que te está bloqueando, lo que te está retando en tu vida o qué obstáculo vas a tener que superar. El 3, la posición 3 sería qué herramientas, qué recursos, qué potencial, qué apoyo tienes, qué es lo que te ayuda, tanto dentro como externamente. Y el 4 nos daría una síntesis de un resultado probable. Podéis llamarlo destino, podéis llamarlo síntesis. Yo prefiero llamarlo dónde me va a llevar al proceso. Evidentemente sería como una tirada de tarot básica. En este caso es un poco más lioso. Tenemos el dado 1, tenemos un 2, el dado 2, la posición de desafío, nos sale un 7, tus recursos son un 3 y el destino es un 9.
Entonces, vienes de un proceso, ya me está diciendo que anteriormente tú ya vienes de un proceso de vínculos y cooperación. ¿Cómo estoy traduciendo el mensaje numerológico? Pero también de cierta dependencia emocional. ¿Qué es lo que te está desafiando? ¿Qué es lo que te está retando en tu vida? El reto es profundizar. Tienes que profundizar, no te puedes quedar en lo superficial, porque te aparece un 7. Entonces, cuando aparece un 7 no nos vamos a poder quedar en lo superficial. Tienes que atreverte a mirar hacia adentro, hacia tu interior. ¿Cómo? Tenemos recursos y tus recursos son un 3. ¿Cómo estamos sacando todo esto? A través de tu comunicación, la capacidad de expresarte, la creatividad. Todo esto es el motor que abre y que te facilita para abrir tu camino, ¿vale? Y como dado número 9, perdón, dado de síntesis, dado vamos, una conclusión, me saca un 9 como ayuda extra. Este proceso puede ser que te lleve a un cierre. Puede ser una liberación kármica o un cierre, pero que incluye una expansión espiritual. ¿Por qué? Porque vienes de un círculo, de un proceso de vínculos, de dependencia emocional, no te quedas no te puedes quedar en lo superficial, comunícate y este proceso te va a llevar. ¿Yo qué te diría como síntesis? Lo que comenzó como una búsqueda de unión, ese 2, ahora te pide introspección con ese 7 y una madurez, porque el 7 es un número muy espiritual, y si usas la voz y la creatividad para ello, vas a alcanzar una transformación que va a liberar lo viejo, que es el 9, ¿no? El final, y abre paso a lo nuevo. Vamos, por ejemplo, con otra lectura de cuatro dados. Y a esta la he llamado el método del alma, ¿vale? La energía, el primer dado nos va a hablar de la energía de la personalidad, que en este caso es un 5. El segundo dado nos va a hablar de la energía de tu alma, esta es como más así, más profunda, para que lo entendáis. La energía del alma que tiene posicionado un 1, yo os lo he puesto ordenadito para la foto, ¿vale? Que también es como una posición de energía del alma y a la vez de desafío. Tu sombra o herida tiene que ver con el número 8, pero también, luego el 5 es el resultado si lo integras todo, esto no es un quinto dado, ¿vale? Y el camino evolutivo nos habla de un 6. Bien, entonces, sí que yo con esta tirada lo primero que veo es que vienes de una etapa que has sufrido diferentes cambios, has tenido mucho movimiento y quizá puede ser una persona que con la personalidad que tienes o lo que estás transitando en este momento estés bastante inestable. Tu energía del alma, ¿vale? A la vez nos habla de que eres una persona bastante participativa, tienes mucha iniciativa o deberías sacarla. Entonces, aquí el empuje que te está dando es que tomes tu iniciativa sin tener miedo. La sombra o herida, aquí nos habla del 8, con lo cual no sé cómo vienes trabajando tus esfuerzos y tu capacidad de organización, pero esto lo vas a tener que trabajar, ¿vale? Tu capacidad de organizarte, tu esfuerzo, la disciplina, y el 8 también pensar que tiene que ver mucho con el número del tiempo, con lo cual esto no es de hoy para mañana. Y el camino evolutivo, si lo integras, vas a encontrar bastante armonía en ti, ¿vale? Con ese 6, con ese equilibrio emocional. Entonces, del caos y los cambios, yo podría decirte de ese caos, de ese 5 y de los cambios del 1, ¿vale? Se abre un camino de liderazgo, que sería el 8, liderazgo personal. Si organizas, evidentemente, usando el trabajo del 8, bien tus pasos, podrás alcanzar una vida más equilibrada en lo afectivo y lo familiar. Esto me viene de una consulta de una persona que realmente sí que me venía del caos. Venga, vamos a complicarlo un poquito más, porque todo esto siempre podemos complicarlo. Vamos a hacerlo, os enseño una tirada con 5 dados. Volvemos otra vez, aquí sí que meto en el dado número 5, es el futuro, ¿vale? Aquí no haría una síntesis, ¿vale? Para que, si queréis copiaros las palabras, ¿vale? Y aquí os enseño lo que me sale. En el pasado me sale un 7, en el presente me sale un 6, en el obstáculo me sale un 0, la guía es un 3 y el futuro es un 8. Vale, esta persona cuando acude a consulta, acude para diferentes cosas y le tiro los dados. Entonces,
Aquí ya me están hablando de que ella viene de una etapa de introspector que son todos dados de 10, ¿eh? Lo que sí que es verdad que veis 40, 0, 0, porque aquí no tenía en ese momento otro dado de 10 y cogí el dado de 100, que llamamos los que jugamos a rol, ¿vale? En el pasado hay un 7, con lo cual me viene de, esta persona viene y me lo certifica y lo sé, que viene de un momento, bueno, con un aprendizaje interior, un bagaje, un poquito con soledad, de muchísima introspección, ¿vale? Sí que es verdad que ahora lo que le están diciendo los dados, lo que tiene que hacer o sea, lo que se está aplicando es un momento de cuidar sus relaciones, su armonía, su familia, la gente que quiere. ¿Qué obstáculo tiene con ese cero? Aunque veáis aquí doble cero, ¿vale? Tiene una sensación de vacío, ¿vale? Entonces acude a consulta porque sí que es verdad y le sale en el obstáculo una dirección, la falta de dirección, está estancada, no sabe cómo sacarlo todo esto. Pues otra vez, no sé por qué, el 3 está como muy activo. También es verdad que el número 3 es un dado, perdón, el número 3 es un número como muy activo y muy comunicativo. Con lo cual, me he encontrado que el 3 sale mucho en las tiradas, ¿vale? Aquí, esta guía, esta ayuda, nos vuelve a decir, la comunicación, cómo te comuniques va a ser la clave de cómo desarrolles todo esto. Y en un futuro, lo que me dice es proyectos personales y poder personal y económicamente una posición de liderazgo, ¿vale? Sí que es verdad que de un tiempo, yo le podría decir como mensaje final, aunando estos 5 dados, de un tiempo de soledad, ahora vienes de un tiempo que estás sola, vas a equilibrar tus relaciones o te piden que equilibres tus relaciones, aunque ahora mismo puedas sentirte desacompasada o que puedas sentir un vacío, pero me dicen que si tú confías en tu creatividad, alcanzarás una etapa de prosperidad y autoridad, que es ese 8, en tu vida, ¿vale? Creo que me vais siguiendo, es como muy fácil, ¿no? De seguir. Venga, vamos a hacer otra tirada de 5 dados. Y sale el 4, el 9, el 5, el 2 y el 1, ¿vale? Entonces, aquí en esta tirada, la persona, bueno, empiezo la lectura así, ¿vale? Entonces me va a decir a mí que en su pasado viene de una estabilidad y de un trabajo duro, monótono, ¿vale? En su pasado, o algo que le resultaba bastante pesado o muy estable o muy aburrido. En el presente sí que es verdad que la energía que te dice el dado, y te sale el número 9, con lo cual me va a hablar de un momento de cierre y finalización de ciclos. O sea, que esto que estás pasando probablemente se esté cerrando, o a lo mejor es que tú quieras cerrar ese momento del 4, ese trabajo, puede ser que te quieras ir del trabajo o que el cierre de la estabilidad o la finalización de ese 4, ¿vale? En el obstáculo tenemos un 5, entonces nos va a hablar de los cambios constantes que van a venir a tu vida y esos cambios te van a desestabilizar. No es una lectura fácil esta, ¿eh? La guía nos va a hablar de que escuches a los demás y que busques ayuda en las personas que amas, en la cooperación y también que te puedas asociar o que puedas buscar la ayuda bien si tienes pareja, en la pareja o en alguna, o en tu madre o en alguna persona en la que confíes mucho. Por ese 2 es la escucha, pero también es la comunicación muy de tú a tú. Entonces, pide ayuda o pide cooperación. Si esto más o menos lo haces, te sale un 1, ¿vale? Y va a surgir un nuevo inicio de liderazgo y de toma de dirección propia, que ahora estás un poquito, puede estar un poquito complicada o no saber por dónde tirar. La lectura es lo que terminas. Ahora abre un portal a tu independencia. Y el consejo es no temer al cambio, sino apoyarte en vínculos sanos para dar el salto hacia el nuevo comienzo. Los vínculos sanos sería el número 2 y el nuevo comienzo sería el número 1. ¿Para qué? Para que puedas trabajar todo esto que te están diciendo los datos. Luego, a mí me interesa mucho también, me gustan mucho las tiradas de sombras. Yo esta la he bautizado como la tirada de sombras.
Y aquí vamos a trabajar con un dado de 20, ¿vale? Que es el que nos va a hablar de la sombra, y el dado de 6 como energía de apoyo, ¿vale? Aquí nos hemos ido, yo quería trabajar con diferentes dados, como tengo diferentes dados, quería trabajar con todos ellos, ¿vale? Vale, el dado de sombra nos sale de entrada un 7, con lo cual aquí puede hablarnos de un exceso de análisis, de un exceso de aislamiento, eh, para que lo entendáis. Aquí hay un tema. Y hay una foto que no he podido poner, pero bueno, ahora os la explico. Y el apoyo nos sale el 2, que es la apertura emocional, ¿vale? Entonces, la sombra, lo que me está diciendo, lo que me quiere decir esta persona, ¿no? Esto es una tirada de sombras, esta no es una tirada de futurología, ni de predictiva, ni nada. Es para trabajar nuestra propia sombra. La sombra está mostrando tu tendencia a encerrarte en dudas, ¿vale? Ese 7. Y el apoyo está en abrirte al vínculo para que otros te sostengan. Luego, ¿qué pasa? Que como esta tirada, venga, vamos a meter otra tirada más, es cuando cojo otro dado de 20 y los dados de 20 luego os los enseño, si os los puedo enseñar cuando acabe esta presentación y solo hable yo, me podáis ver. Tiro un dado de 20 y me sale un 16 para un poco clarificar esta sombra del 7. Y me sale un 16, que no deja de ser un 16. O sea, 16, 1 más 6, 7. Me habla de orgullo herido, ¿vale? Habla de muchas crisis internas. Y luego en el dado de 6 me habla de la flexibilidad y la capacidad que deberías de sacar para la adaptación. La sombra siempre va a mostrar lo que nos cuesta aceptar, ¿vale? Y aquí habla mucho de derrumbes y de crisis. Pero el apoyo siempre te va a venir en esta lectura, para esta persona, viene a fluir con los cambios sin resistirte, ¿vale? O sea, no te resistas porque el 2 no es un número de resistencia, todo lo contrario. He hecho otra tirada de sombras y en este caso el dado de sombra me sale un 13. Claro, para mí la sombra sí que es verdad que la enfoco mucho con los números kármicos de la numerología, el 12, el 12-3, el 13-4, el 15-6, el 14-5, el 16-7, claro, y luego el 20 es un número especial, ¿eh? Pero bueno, esto sería más de formación numerológica. Pero bueno, para que veáis cómo se puede aplicar todo esto. En este caso, el dado de sombras me marca un 13. ¿Qué me está diciendo esta persona? Pues que tiene una resistencia a la transformación y tiene miedo a soltar lo viejo. El dado de apoyo, el dado que le va a apoyar a trabajar su sombra, nos habla de trabajar el número 1. Tienes que comenzar cosas nuevas, tienes que hacerte una voz autorizada en el mundo. Y la sombra, si le tuviera que hacer una mezcla aquí, le diría que la sombra refleja el temor que tiene a cambiar, pero el apoyo que va a tener su propio apoyo, viene de dar el primer paso sin mirar atrás, porque el 1 no mira atrás. La energía del 1 te recuerda de que eres capaz de renacer. Bien, aquí tenemos dado de sombra 16, dado de 5 de apoyo. Sería la sombra te muestra que te cuesta aceptar los derrumbes y crisis, pero el apoyo viene a fluir con los cambios y las resistencias, que se me ha colado en otro lado. Vale, los dados de 4 caras. Los dados de 4 caras son extraños, pero hay muchos registros de la antigüedad con estos dados de 4. No, intentar mirarme en el circulito ahí abajo a vuestra izquierda, que veis ahí mi cara y los dados. ¿Para qué son los dados útiles? Para lecturas como muy rápidas de equilibrio o para tiradas complementarias junto con otro dado mayor, ¿vale? Según el número que te salga, arriba, ¿vale? El número que te salga arriba, ahí, por favor. Esto de grabar así, venga, aquí. El número 1 nos va a hablar de ¿qué necesitas equilibrar? Pues el 1 es el físico, la acción. El 2 lo que te necesitas es equilibrar lo emocional o la sensibilidad. El número 3 nos va a hablar que lo que necesitas, qué área de tu vida necesitas equilibrar sería la parte comunicativa o la parte mental. Y el número 4, la parte espiritual y de la conexión. Y es muy útil para tiradas rápidas o complementarias con otro lado.
con otros dados. Vale. Luego se me ocurrió, ¿vale? Y lo he estado practicando también, es muy interesante, la mesa de dados múltiples, que me gusta hablar que es una lectura a 4 niveles, ¿vale? Mi propuesta es que cada dado hable de un plano energético diferente, creando más bien una lectura así más holística, más espiritual, y para hacer una integración más evolutiva. Es como muy completa porque cada dado va a aportarnos información desde un plano energético diferente. Al lanzar varios dados de diferentes caras, el consultante va a recibir una visión muy amplia de lo que le viene en el presente, por ejemplo, la lección a integrar, la sombra que necesita reconocer, en el aprendizaje que le va a servir como guía. Entonces, de esta forma los dados dejan de ser simple azar y se convierten en un mapa energético, que la he llamado la mesa de dados múltiple, ¿vale? Y hay como 4 niveles de tirada. ¿Qué he usado yo para una energía del presente, una energía de los 4 niveles? Para la energía del presente he utilizado un dado de 6 caras, que en rol diríamos el dado de 6, ¿no? El de 6 sería este, ¿vale? El dado de 6. Y representa el estado actual de la persona. Nos va a indicar también la vibración más activa en este momento. Por eso no me quería ir al 7, al 8 o al 9, pero podéis, si vosotros os gusta, podéis coger otro dado. Mi propuesta es una mesa de dados múltiple, con lo cual he tenido que elegir qué dados trabajábamos, ¿vale? Por ejemplo, si sale un 3, puede hablar de comunicación, creatividad, pero también nos puede hablar de dispersión en el ahora, o sea, no estamos. Luego, en el dado, la siguiente lectura, he metido un dado de 8 caras, ¿vale? El de 8 caras es parecido al de 10, pero solo tiene 8 caras. A ver, por aquí. Sí. Y este nos va a hablar de una lección o un desafío. He hecho como una lectura, como cogiendo la mesa de dados múltiple, pero como si hiciera un estudio numerológico desde el lanzamiento de dados numerológicos. Y este dado, el de 8 caras, nos va a mostrar una lección o un desafío y lo que la vida te está pidiendo que tienes que trabajar, porque no sé vosotros, pero yo, la gente en general, no le gusta ver que tiene que trabajar. Es aquello que se te va a presentar como una prueba o un ajuste. Por ejemplo, te sale un 7, pues puede hablar de la necesidad de la introspección o de la soledad creativa para conectar con la espiritualidad. Y esto es necesario para resolver el conflicto. Hay veces que lo que evitamos es enfocarnos hacia adentro y queremos afuera enfocar el conflicto, he puesto el 7 como ejemplo, para resolverlo. Luego, en el tercer nivel, he puesto el dado de 10, ¿vale? Que es el número de integración evolutiva, porque aquí tenemos del 1 al 9 y el 0. Y este dado nos va a marcar la vibración que ayuda a integrar todo lo anterior. Como estáis viendo, yo soy la más o menos, estoy haciendo como un esquema de tirada, pero es tan rico el tema de los dados numerológicos que podéis hacer diferentes lecturas y diferentes niveles, ¿vale? Y luego, por ejemplo, imaginaos que nos sale un 9, ¿vale? El aprendizaje muestra que la integración va a venir desde la comprensión y el cierre de ciclos y la entrega. Y luego, para trabajar la sombra, a mí que me encanta trabajar la sombra, he cogido el dado de 20, que a mí personalmente me tiene fascinada. Simboliza los aspectos inconstantes o lo que hemos bloqueado y también lo que nos está condicionando o nos está limitando la condición humana. Pues por ejemplo, si aquí nos saliera un 13, puede mostrar rigidez, miedo al cambio, exceso de control, pero si no te atreves, ¿vale? Si no te atreves con un dado de 20 y te sale un 18 y no conoces el significado numerológico del 18, puedes interpretarlo con una clave numerológica 9, 1 más 8, 9. También como más tradicional. Lo que pasa es que a mí me gusta trabajar mucho con los números dobles, pero también me iría al 18, si me sale, por ejemplo, un 18, me iría también al 9 para completar 2 lecturas de dado de sombra,
Yo creo que me estoy explicando bien. Dado de 6, aquí os he puesto un ejemplo, ¿no? La energía del presente. Dado de 8, la lección o el desafío. Lo estoy poniendo aquí para que lo apuntéis, ¿vale? El dado de 8, ¿cuál sería? En la tirada de la mesa múltiple. El dado de 10, el número de aprendizaje. La clave, os voy a dar unas claves, así que apuntaros. La cara de aprendizaje. El 0 sería un vacío fértil, confianza en lo nuevo. El 1 sería la autonomía, la fuerza personal. El 2, la paciencia y la cooperación. Esto sería el número de aprendizaje. El 3, la expresión, la alegría. El 4, la constancia, construir paso a paso. El 5 sería la adaptación responsable a los cambios de la libertad o con la libertad. El 6 sería toda esta clave que tenemos que trabajar y que nos va a ayudar a integrarlo y avanzar. Si sale un 6 sería un amor, el amor, el cuidado personal, la armonía, el cuidado de nuestras relaciones. Si nos sale un 7, esta clave nos diría que es interiorización, espiritualidad, estudio, formación. El 8 sería tener un liderazgo constante, consciente para poder trabajar la abundancia, y el 9 nos hablaría de soltar, cerrar ciclos y trascender. No estoy diciendo nada que nos haya dicho al principio, si os dais cuenta. Los dados de sombra, que a mí me fascina, hay que ver del número del 1 al 20 en la faceta de sombra, ¿vale? La faceta de sombra, el 1 nos va a hablar del egocentrismo, tomar notas, del exceso de individualidad. Un dado de sombra que nos salga un 2 nos va a hablar de la dependencia y del miedo al rechazo. El 3 de la dispersión y la superficialidad. El 4 de la rigidez y del miedo al cambio. El 5 de la inquietud y de la huida constante. El 6 nos hablaría que nuestras sombras, el control afectivo o el control excesivo o el sacrificio extremo. El 7, la desconfianza, el aislamiento. El 8 es la manipulación, en dado de sombra, o la ambición desmedida. El 9 tiene que ver con los apegos al pasado o ir de víctima, muy relacionado también con el dado número 6 en sombra. El 10 nos va a hablar de la falta de dirección. Aquí acordaros de la rueda de la fortuna. De la apatía. El 11 nos va a hablar de un exceso mental y la sombra también puede hablarnos del nerviosismo. El 12 nos habla de un bloqueo creativo y de la pasividad. O en la no comunicación, ¿vale? El 13, resistencia a soltar el cambio. O transformarnos o contar, nos hemos transformado, pero es una transformación forzada, no querida, no pedida y no buscada. El 14, evidentemente nos va a hablar del desorden como es número de sombra, o del exceso o de adicciones. El 15 nos va a hablar del autoengaño, es el número del autoengaño, del sacrificio, de la herida de la herida de abandono y de las tentaciones, ¿vale? Acordaros del diablo en este número. El 16 nos habla, el número 16 en faceta de sombra siempre es una crisis, ¿vale? En numerología, el 16-7 tiene un significado kármico muy fuerte, muy potente, que en esta ponencia no puedo dar, porque ya lo imparto en las formaciones de numerología. Nos va a hablar también de caída de falsas estructuras, ¿vale? El 17 tiene que ver con el orgullo espiritual, que la gente se olvida del 17, y también con las ilusiones falsas. El número 18, el número de sombra, nos va a hablar de la confusión emocional, el engaño, el autoengaño, ¿vale? El 19 de ser una víctima, de ir de víctima o tener el ego desmesuradamente inflado. Y el número 20 nos va a hablar de la pérdida de fe o el miedo que nos supone el miedo profundo al vacío. Y aquí, como es complicada, os he hecho un ejemplo de la mesa múltiple, o sea, toda esta explicación que os estoy dando es para que entendamos la mesa múltiple, que es como, bueno, a mí me fascina. Evidentemente, sí que es verdad que probablemente que imparte algún taller de dados numerológicos, pero todavía no estoy preparada para hacerlo en este año. Quiero profundizar de otra manera. La mesa múltiple, por ejemplo, un ejemplo de lectura. Aquí, lo que tenéis en pantalla, nos sale un 2, ¿vale? En el momento presente, que te está diciendo que necesitas la necesidad de equilibrio en tus relaciones.
Tu desafío con el dado de 8 es un 5, con lo cual nos habla de que tienes que aceptar los cambios y saber adaptarse. Dado de sombra nos sale un 14, 1 más 4, 5. Nos habla del miedo a perder la estabilidad y tienes resistencia al movimiento, ¿vale? Con el número 14. Y en el dado de 10 nos sale como aprendizaje, ¿vale? Tienes que confiar en la vida a través de la espiritualidad y la reflexión. Mi interpretación personal a través de los números, ¿vale? En esta mesa múltiple, y por lo que yo conozco los números, me viene que la persona viene un momento en el que las relaciones están, bueno, tiene un momento de relaciones que necesita equilibrarlas o que es muy importante el equilibrio en sus relaciones, ¿vale? Pero el desafío es aceptar un cambio a veces inevitable. Los cambios no podemos evitarlos, ¿vale? La sombra nos está mostrando de esta persona la resistencia y la inestabilidad que esto le va a provocar, ese cambio del 5, y es lo que está bloqueando el crecimiento. Y la integración tiene que conectar con la confianza, con la espiritualidad, con el sentido profundo, dejando que la transformación ocurra. Y hasta aquí sería mi ponencia sobre los dados numerológicos. Como veis, yo uso dados de 6. También es verdad que podemos usar dados de 6 de colores como semáforo, ¿no? Verde sí, amarillo como ten cuidado y rojo como por ahí no se puede ir. Entonces, yo recomiendo que primero los dados es una herramienta bastante asequible, al alcance de todos. Aquí voy a hacer un poquito de spoiler, ¿no? Para si queréis tomar notas, dónde encontrarme. De lo que se trata es del lanzamiento de dados numerológicos, con lo cual sí que es verdad que tenemos, o sea, mi propuesta sí que implica saber numerología, porque si no, no vamos a poder hacer un lanzamiento de dados. Pero sí que es verdad que podéis empezar por los números, si no conocéis con numerología, podéis conocer también lo podéis también enfocar desde el tarot, ¿vale? Los números o desde donde vosotros veáis. Mi propuesta es, desde la razón, desde la búsqueda numerológica, lanzamos unos dados al aire y si queremos podemos darle una posición, como he hecho yo ahora en esta ponencia, pero también podríamos solo tirar los dados de preguntas, siempre y cuando conozcamos muy bien los significados y sepamos qué dados vamos a usar. Para mí la manera más fácil es integrando un dado de 10, porque nos van a hablar de los números del 0 al 9, pero podéis coger cualquier dado, el dado de 6 si os sentís cómodas, el dado de 4 es más difícil, sí que tenéis la clave, podéis mirarlo para atrás, otra vez lo echáis para atrás y os copiáis lo que os he dicho. Y bueno, para mí es un placer que hayáis querido estar en esta ponencia. Me quiero ir a la primera página. Aquí, en el lanzamiento de dados numerológicos, porque el poder de los dados es una herramienta mágica y a mí me gusta porque podéis usarlo también como una herramienta de autoconocimiento o como lectura hacia otras personas o como un consejo. ¿Qué me aconsejan los dados? Podéis empezar con un dado con uno, podéis empezar a hacer lecturas con varios dados. Sí que es importante, antes de tirar los dados, saber qué tipo de lectura queréis hacer. Si queréis hacer una lectura random, ¿no? Bueno, a ver qué me dicen esta pregunta, la respondo con un dado. O podemos clarificar, pues por ejemplo, en posición o poner un significador, ¿no? Cada dado tiene un significado, pasado, presente, futuro, consejo, bloqueo. Y luego, si os atrevéis, yo os recomendaría que hicierais la mesa de dados, ¿vale? Porque es como más divertida. Os dejo aquí otra vez los dados numerológicos del 0 al 9 por si queréis hacer una captura de pantalla y agradecer a Marcelo y a Maeva la oportunidad de poder hablar de la numerología
de una manera más dinámica, más divertida o más lúdica para que todos podamos ver a través del lanzamiento de objetos, en este caso de los dados, eh, y ver qué mensajes tienen para nosotros. Muchísimas gracias, ha sido un placer y gracias.